En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tanques y tropas del ejército ocupan el casco céntrico de la capital federal. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. Los comandantes del golpe toman el poder con una clara misión: eliminar toda forma de participación popular que se oponga al proyecto político de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas nombran presidente provisional a Jorge Rafael Videla. Con la asunción de Videla, la represión aumenta. Cientos de militantes políticos, sindicalistas combativos, intelectuales y líderes estudiantiles son secuestrados y enviados a los más de 300 centros clandestinos de detención que funcionan en el país. Cuando mi mamá nació, a los 8 meses, empezó la dictadura militar, entonces la tuvieron que llevar a vivir con mi bisabuela porque como mis abuelos vendían libros, no podían venderlos y los llevaron a la cárcel. Por eso mi mamá vivió toda parte de su infancia con mi bisabuela. Mi mamá cuando era chiquitita estaba yendo a la clase de inglés caminando y justo cayó una bomba al lado de inglés y mi abuela fue corriendo a buscarla, muerta de miedo, y ahí la llevó a casa y por suerte no pasó nada. Mi abuelo me contó de que un día estaban por comer en la casa y justo entraron los militares y él tenía un pozo ciego en la casa, o sea en el patio de la casa por si acaso, y tenía un arma y unos libros que no se podían leer en esa época y justo lo tiró y por eso no lo llevaron preso. Y unos militares pasaron por la escuela y le prohibieron libros. A una maestra la llevaron presa y a otra la dejaron. Durante los primeros meses de la represión, padres, madres, hermanos, esposas y esposos de los civiles secuestrados por la dictadura comienzan a recorrer juzgados y reparticiones estatales en busca de información. Las respuestas de los funcionarios son siempre las mismas. Su hijo no está, se fue al extranjero, algo habrá hecho. La realización del Mundial Argentina 78 estaba prevista desde 1966, pero llegado el momento, el evento deportivo es utilizado por la Junta Militar para ocultar la verdadera situación del país. Se exalta la idea de un país en orden, con paz y sin presos políticos. El 25 de junio de 1978, en el Estadio Monumental de River Plate, la selección argentina vence a su par de Holanda por 3-1. La alegría popular estalla. Por unas pocas horas el miedo y la frustración se diluyen y miles de argentinos salen a festejar a las calles. Mientras tanto, a muy pocas cuadras de allí, en la Escuela de Mecánica de la Armada, el terror continúa. El 30 de marzo de 1982, un acontecimiento sorprende a los miembros de la Junta. Frente a la Casa Rosada, bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, gruesas columnas de trabajadores protagonizan la primera gran movilización sindical contra la dictadura. La protesta es brutalmente reprimida. 3 días más tarde, los militares argentinos lanzan su segunda gran campaña para recuperar el respaldo de la población. En la mañana del 2 de abril de 1982, después de un corto combate, tropas de la Armada Argentina toman el control de las Islas Malvinas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El sentimiento nacional vuelve a ser manipulado como en el Mundial, pero esta vez con consecuencias trágicas. Mientras la guerra estalla, la euforia popular sigue en aumento. El gobierno de Galtieri estimula el ánimo de la población
y convierte la guerra en una gran causa nacional. Mi mamá me contó que mi bisabuela, de 61 años, en la época de las Malvinas, había regalado sus anillos de casamiento para los soldados, pero como que nunca les llegaba nada. Los anillos eran para poder comprarles comida y todas esas cosas. Mi mamá me contó que toda la gente en la época de Malvinas, toda la gente donaba joyas, autos, ropa abrigada y chocolates. Y un día, después de que pasó toda la guerra de Malvinas, un día un chico fue a comprar un chocolate y en el chocolate había una carta para un soldado de Malvinas. Mi tía y mi tío, cuando iban a la primaria, les hacían tejer cuadraditos de lana para hacer mantas o bufandas. Mi mamá hacía cuadraditos de tejidos. Mi mamá me contó que en la escuela le enseñaban a hacer bufandas y cosas por el estilo para llevarle a los soldados que nunca le llegaron. Mi papá me contó que mi abuela era voluntaria en un club en el que montaban obras de teatro para recaudar plata para los soldados. Mi mamá me contó que un día fue a la escuela y le dieron una clase de que si pasaba algo, caía una bomba, se tenían que meter abajo del banco para que no les pasara nada. Mi mamá me contó que cuando ella era chiquita iba a la escuela, que se tenían que esconder. Si tiraban bombas se tenían que esconder abajo de los bancos o si no en el marco de la puerta. Mi mamá me contó que cuando era chica hacían un simulacro para que toda la ciudad apague las luces y los ingleses no distingan el campo de la ciudad. Mi mamá, cuando estaba en tercer año de la secundaria, estaba en mi casa y mi abuela se olvidó de cerrar una ventana y le tiraron una bolsa de arena en el techo para decirles que se veía la luz de la casa. Mi mamá había contado que cuando estaba en la casa, para que no lo vean, tenía que apagar las luces, todas. Entonces pasaba y se pensaban que era campo todo. Los medios de comunicación alientan el triunfalismo, brindando en muchas ocasiones noticias falsas. El gobierno militar le mentía al pueblo argentino diciéndole que ganaban la guerra contra Inglaterra, siendo eso falso. Y toda la gente festejaba, pero no era verdad. Papá me contó que en esa época todos eran felices porque eran inconscientes de lo que estaba pasando y le mentían para que siga la guerra. A mí mi mamá me contó que por la radio no pasaban música en inglés porque estaba prohibida y que pasaban más rock nacional. Mientras en todo el país la sociedad entera se moviliza recolectando dinero, donando sangre, bienes y víveres diversos. En Malvinas, miles de soldados argentinos, muchos de ellos conscriptos sin entrenamiento, mal armados y peor alimentados, se baten en lucha contra un ejército profesional y bien preparado. Quiero contar a mi papá que me dijo que salió sorteado para ir a la Colima por los documentos. A mí mi papá me contó que antes te llevaban al servicio militar por sorteo y que te dividían como en escuadrones y a la guerra mandaban a chicos de 18 años a la guerra y no les daban para elegir, tenían que ir o ir. Mi primo me contó que el tío fue a la guerra y un día estaba ahí en la guerra y explotó una bomba cerca, le saltó algo al ojo y quedó ciego. El primo de mi papá fue a la guerra y no quiso contar muchas cosas porque fue una etapa muy fea que pasó y no era muy lindo contar todo eso. El 14 de junio de 1982, el comando argentino se rinde. No hay fin que justifique la guerra. La persecución política, el vaciamiento cultural y el uso del miedo y la sospecha como herramienta de control dejan huellas imborrables en el comportamiento de la sociedad. Pero el testimonio más cruel de la actuación de la dictadura son los 30.000 desaparecidos y los más de 600 muertos de Malvinas. Ellos son la clara evidencia de un cambio político, social y económico
impuesto por medio de la violencia y la muerte. Nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina, Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. reunidos en el Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Para Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada. asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino. Siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina.